Pero vamos a darle. Ok. Entonces, vamos a terminar ya de ver las valvulopatías para seguir con lo demás. Mitral. Ah, sí. Ajá. Entonces, permítame un segundito, ¿eh? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, doctora. Ok. En realidad, como les había comentado, tanto la valvulopatía pulmonar como la tricuspidia, no son, es difícil encontrarlas como una patología primaria. Generalmente son consecuencia de alguna otra enfermedad y por lo tanto en la mayoría de ellas los síntomas que predominan son los de la enfermedad o los de la valvulopatía de base. Entonces, ahorita vamos a nada más a mencionar algunas cosas que les podrían preguntar en el examen, lo más importante de cada una de ellas, como para que se queden con algunas cosas con las que los pudieran sorprender. Entonces, perdón, pero es que esta cosa es urgente. Bueno, entonces, en relación a la valvulopatía tricuspidea, vamos a hablar primero de la estenosis. Generalmente, o la causa más común de estenosis tricuspidea es la fiebre reumática. Predomina en mujeres que en hombres. Y lo más frecuente, es raro encontrar una estenosis tricuspidea primaria, como les había comentado. Generalmente primero se enferma la válvula mitral y luego se enferma la válvula tricuspidea. Y sí se puede estenosar, o sea, sí puede haber un problema primario de la válvula, pero es raro encontrarlo solo. Generalmente está asociado a patología mitral, la estenosis mitral. Entonces, la fisiopatología es muy similar a lo que habíamos comentado del lado izquierdo, solo que la circulación aquí es diferente. Fíjense bien, ubiquen la tricuspidia, o la válvula tricuspidia que está entre la aurícula izquierda, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Entonces, si la válvula está estenosada, entonces obviamente va a elevar las presiones entre la aurícula derecha y el ventrículo. Y por lo tanto, entonces pues, se van a elevar las presiones de la aurícula, pero la diferencia es que este tipo de cambios, o más bien estas cavidades, las cavidades derecha, a diferencia de las cavidades izquierdas, son cavidades de capacitancia. O sea, normalmente están capacitadas para recibir bastante volumen. Y además, por ejemplo, en este caso, cuando la aurícula derecha se congestiona, digamos que esta congestión se puede ir hacia la circulación sistémica periférica, es decir, hacia la circulación venosa. Entonces, ok, cuando hay estenosis tricuspidea, entonces se elevan las presiones auriculares derechas y se genera un gradiente diastólico entre la aurícula y el ventrículo derechos, que va a aumentar en la inspiración. A la larga, finalmente, como toda la sangre, digámoslo así, se queda atorada en la circulación antes del ventrículo derecho, porque la estenosis tricuspidia, entonces a la larga pudiera condicionar reducción del gasto cardíaco por disminución de la precarga a nivel izquierdo, porque no deja pasar el volumen hacia ese lado. Sin embargo, como les digo, esto es raro encontrarlo, generalmente es en el contexto de fiebre reumática. Entonces, por ejemplo, en el contexto de fiebre reumática, cuando tienen primero estenosis mitral, entonces los pacientes, acuérdense que los pacientes con estenosis mitral experimentan aumento en las presiones, pero no de las aurículas, sino de la circulación pulmonar. ¿Sí, sí están de acuerdo, Sí, doctor.
¿Qué pasa Mitral. entonces? ¿Qué creen que pase? Fíjense bien, es una pregunta para que analicen. ¿Qué pasa entonces cuando un paciente con estenosis mitral, fíjense bien, estamos hablando de fiebre reumática, cuando tienen estenosis mitral y entonces ya después de un tiempo de la estenosis mitral generan estenosis tricuspidea? ¿Qué le pasaría hemodinámicamente a ese paciente? Es un poco difícil imaginárselo así, pero no encontré ningún dibujito. Entonces, y como no estamos en la clase en el salón para que les haga yo dibujitos feos en el pizarrón, va a tener que usar su imaginación. Fíjense bien, estenosis mitral. Acuérdense que cuando la estenosis es mitral, toda la circulación se va hacia el pulmón. Supónganse que aquí está el ventrículo izquierdo, la aurícula, aquí está estenosado, aumenta la presión aquí y hacia la circulación pulmonar, a los pulmones, y eso no se va al ventrículo derecho, y entonces en la tricuspidia, que aquí sí este es el ventrículo derecho, en la tricuspidia entonces, por la misma fiebre reumática, se estenosa. ¿Qué le va a pasar a la hemodinamia de este paciente? Va a disminuir. ¿Va a disminuir qué? Parte del gasto cardíaco, el paciente va a estar con edema pulmonar y lo que había dicho eh, de congestión sistémica, ¿no? A ver, ¿por qué? Fíjense bien, tienen un paciente que tiene congestión pulmonar por la estenosis mitral. Hagan de cuenta que de este lado está el ventrículo izquierdo, así como los dibujitos que les había puesto yo antes. Entonces se congestiona toda la circulación menor, o sea, la, sí, la circulación pulmonar, pues. Y entonces eso repercute al ventrículo derecho y puede repercutir hacia atrás. Pero si aquí empieza a haber una estenosis también tricuspidea, no por esto, es la estenosis tricuspidea no es por esto, es por la fiebre reumática. Estamos hablando de un paciente en particular con fiebre reumática. Y entonces aquí le cierran el paso a esta circulación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si fuera estenosis tricuspidia sola, ya vimos que entonces, si le cierran el paso en la tricúspide, la presión se va hacia atrás, ¿no? Porque aquí está, digamos, aquí es la válvula tricúspide y entonces estenosa, y entonces no pasa el flujo hacia acá, ¿no? O pasa un poco menos, si fuera solo la tricuspidia. Pero entonces en el contexto de estenosis mitral, aquí de por sí, bueno, aquí más bien está congestionado. ¿Qué pasa si le cierran un poco la llave de este lado? Recuerden que el flujo, fíjense bien, ¿eh? Recuerden que el flujo es de aquí hacia acá, pero se va hacia acá y es un ciclo. ¿Qué pasaría? En la aurícula derecha, sí produce aumento en la presión, pero ¿qué le pasaría a la congestión pulmonar? Porque acuérdense que estamos hablando de estenosis tricuspidia en el contexto de fiebre reumática, es decir, que ese paciente antes de tener estenosis tricuspidia tuvo estenosis mitral. Sería más grave. Entonces aumenta. Ok, entonces lo que ustedes dicen es que si el paciente ya tiene estenosis mitral y después desarrolla estenosis tricuspidia, aumenta la congestión pulmonar. Sí. ¿No sería al revés, doctora? De hecho, se alivia, se alivia. ¿Por qué? Porque la congestión pulmonar sí es debida a la estenosis mitral, ¿no? Esa ya la tiene.
¿Qué pasa si ustedes le cierran aquí? Le están cerrando en sístole, no le están cerrando en diástole. ¿Sí me explicó? Entonces, en realidad se alivia un poco la presión perdón, le están cerrando en diástole, no le están cerrando en sístole. ¿Sí me explicó? O sea, finalmente en la estenosis, no, sí, perdón, a ver, me estoy haciendo bolas. Entonces, en la estenosis tricuspidia, entonces, lo que sucede es que cuando este ventrículo cuando el ventrículo derecho, acuérdense que aquí en mi dibujo imaginario estamos poniendo el ventrículo derecho de este lado, ¿no? Entonces, el ventrículo derecho, al haber estenosis tricuspidia, ¿qué sucede? Que al llenarse el ventrículo derecho, no lo puede hacer porque esa válvula está cerrada. ¿Sí o no? Sí. Entonces, no se llena suficientemente y entonces la presión que venía de acá mejora un poco. Porque entonces, sí, obviamente trae una sobrecarga de todo este lado, de todo el lado izquierdo, tiene una sobrecarga, más bien de toda la circulación pulmonar está sobrecargada, ¿no? Porque aquí está estenosada la mitral, pero entonces digamos que no le llega más sangre de la precarga, pues, ¿por qué? Porque se le hace un nudo acá también. Entonces solo se llena, digamos que esto está lleno por lo que está apretado de acá, pero no le llega más. Ajá, así es. ¿Sí me expliqué? Sí, doctora. Si no, les pongo un esquema de cuando vimos estenosis mitral. Es importante porque no quiero que lo mecanicen, quiero que lo entiendan. La verdad yo me revolví. Eso, Sí, María. pues sería como aliviar la congestión pulmonar, cerrando la circulación, en el lado derecho, ¿no? Sí, recuerden que es un sistema que está como presurizado, o sea, más bien está compartimentalizado. Ay, ya me fui a la aorta. Ok. Vamos a verlo. Creo que aquí tenía otro que estaba más chulo. Ajá, este. Ok, ¿sí ven el dibujo, verdad? Sí, doctora. Ok. Entonces, aquí está, acuérdense que estamos hablando en el contexto de fiebre reumática, en donde antes de la aparición de la estenosis tricuspidia, primero se presenta la estenosis mitral. Así evoluciona la fiebre reumática en un porcentaje de los pacientes. Hacen estenosis mitral y ya después presentan estenosis tricuspidia. Entonces, este es un diagrama de pura estenosis mitral. No es mitral, entonces aquí está cerrada la salida. Aquí tiene una obstrucción a la salida. Entonces, en este paciente, entonces en diástole, cuando los ventrículos, ambos ventrículos, cuando los ventrículos se llenan, aquí, entonces hay una obstrucción. Hasta ahí vamos bien, ¿va? Quedamos entonces que al haber una obstrucción, esta aurícula iba a dilatarse porque iba a tener una sobrecarga de volumen, o de presión, pues de presión y ya después de volumen. Pero bueno, el chiste es que iba a aumentar el flujo hacia atrás, ¿sí o no? Se iba a congestionar y esto se iba a poner tortuoso y feo y aumentaba también la presión porque esta aurícula tenía que hacer más esfuerzo. ¿Sí se acuerdan de lo que dijimos? Sí, doctora. Ok. Sí. Ahora bien, fíjense bien, ¿eh? Todo ese cambio se va hacia atrás, toda esa presión se va hacia atrás, y entonces cuando el paciente puede experimentar o puede desarrollar hepatomegalia, y aquí aumento, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le cierran aquí? Acuérdense que le están cerrando en
en diástole. Es decir, aquí también tiene estenosis la válvula tricúspide. Entonces, en realidad, por estas alteraciones es que la presión o se hace una congestión o un aumento de presión hacia atrás, pero en realidad el flujo es hacia acá. O sea, el flujo va en esta dirección de la vena hacia la arteria, de la circulación venosa hacia la circulación arterial. Si en el llenado de este ventrículo ustedes le ponen un tope, o sea, si aquí ustedes le ponen una obstrucción, entonces, ¿qué va a suceder con este ventrículo? Se va a disminuir su llenado. Exactamente. Va a disminuir su precarga o va a disminuir su llenado porque entonces aquí le están poniendo un tope, le están cerrando un poco a la llave, pues. Entonces, ¿qué va a suceder con la hemodinamia en este segmento? Pues al disminuir el retorno venoso, vamos a disminuir la sangre que va a llegar a la aurícula izquierda. Así es. Por eso es que cuando un paciente con estenosis mitral, con fiebre reumática y estenosis mitral, desarrolla también estenosis tricuspidea, se alivian un poco. No estoy diciendo que se cure, pues obviamente no se cura, pues, pero mejoran un poco los síntomas de congestión pulmonar. ¿Sí, todos? Obviamente no Sí. estoy diciendo que mejoren los síntomas de congestión periférica, al contrario, se aumentan. ¿Por qué? Porque esto sucede en sístole, es decir, perdón, en diástole. Ay, Dios mío, yo no sé cómo amanecí. En diástole, ¿por qué? Porque aquí es cuando se abren, se llenan los ventrículos, ¿no? Pero de todas maneras el problema sigue persistiendo. Aquí sigue estando congestivo y aquí ahora va a estar más congestivo. Esta parte de acá va a estar todavía más congestivo. Pero aparte de acá, se alivia un poco. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, Sí, doctora, la verdad. doctora. Gracias. Sí. Sale. Entonces, ok. Entonces, en la estenosis tricuspidia, como ya hemos comentado, los datos clínicos, hay datos, más bien la clínica de estos pacientes es de sobrecarga sistémica periférica. Otra vez, si retomamos el esquema que les había yo enseñado hace rato, pues aquí está el bloqueo en la tricúspide, entonces todo se va hacia atrás. Cuando se acompaña de patología mitral, los datos clínicos de estenosis tricúspide pueden pasar desapercibidos. De hecho, van a predominar los de la valvulopatía mitral. Entonces, por eso en realidad esta valvulopatía no se considera que no es tan sintomática. En la exploración física, fíjense que en general eso, si se fijan, vimos primero las válvulas del lado izquierdo, es decir, vimos la válvula aórtica y la válvula mitral, y ahora ahora estamos viendo las válvulas del lado derecho, que es la tricuspide y la pulmonar. Entonces, hay un fenómeno que sucede con las valvulopatías del lado derecho, con la valvulopatía tricuspidea y pulmonar, que es el signo de Rivero-Carballo. Esa es una pregunta que antes les gustaba hacer mucho. Estos soplos aumentan con la inspiración, estos soplos de valvulopatías del lado derecho son Rivero-Carballo positivos, aumentan con la inspiración. Entonces, pues obviamente como se produce en la misma fase que la estenosis mitral, el soplo es similar. Entonces es un soplo diastólico, pero en foco tricúspideo, que es similar al de la estenosis mitral porque se produce en el mismo ciclo, ¿no? Es un soplo diastólico, solo que en este caso aumenta con la inspiración, es decir, es un soplo con signo de Rivero-Carballo positivo. En esta valvulopatía como tal, si fuera primaria, es decir, si fuera pura estenosis tricuspidia, no es muy frecuente la fibrilación auricular. Ok, eso digamos que es lo más relevante de estenosis tricuspidia. En relación a la insuficiencia, también es
poco frecuente, no es muy frecuente encontrar insuficiencia tricuspidia sola. En general son síntomas de congestión venosa sistémica y en esta valvulopatía en particular, entonces estamos hablando de que la tricúspide no es suficiente para contener la sangre y regurgita hacia la circulación, ¿no? Entonces, generalmente, esta es secundaria. Es raro encontrar una insuficiencia tricuspidia primaria y a veces un porcentaje de la población puede tenerla y no tener algún problema. ¿Sí me explico? O sea, puede ser como, pues no normal, pero puede no tener alguna repercusión. Pero lo que sí es que la causa más frecuente es la causa secundaria. Es decir, cuando hay, por ejemplo, modificaciones estructurales del ventrículo derecho, como es el caso de otras valvulopatías, como la mitral que acabamos de ver, entonces crece la cavidad, se queda corto el anillo valvular y entonces se produce la insuficiencia. Entonces, en esta obviamente también es un soplo sistólico o lo sistólico tricuspidio, en este caso por ser insuficiencia, pues es un soplo lo sistólico que va a aumentar con la inspiración. Como ya les había yo dicho, estas maniobras de Rivero Carballo en las válvulas derechas es positiva. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, ok. En realidad no es una valvulopatía muy importante por su frecuencia y sobre todo porque en realidad se presenta asociada a otras valvulopatías. Entonces, por eso es que no es muy relevante. Esto es importante, esto sí es importante, porque es parte de la clínica. Entonces, más que nada, vamos a encontrar estas dos valvulopatías asociadas a lo que había dicho primero, siempre con los datos de las mitrales o Así del es. lado izquierdo. Por ejemplo, la insuficiencia tricuspidia puede no ser solo secundario a valvulopatía mitral, la valvulopatía pulmonar o la hipertensión pulmonar, que no es como tal una valvulopatía, sino más bien es un trastorno de la arteria pulmonar, puede dar insuficiencia tricuspidia. En realidad, cualquier cosa que haga crecer al ventrículo derecho puede hacer que el anillo valvular quede insuficiente. ¿Sí me explicó? O que quede mal, o que quede lo que no ajuste bien, como lo que habíamos visto en la insuficiencia mitral, ¿se acuerdan? Entonces, un infarto del ventrículo derecho también pudiera generar cierta insuficiencia tricuspidia. Cualquier cosa que modifique cómo se mueve o o la forma del ventrículo derecho pudiera condicionar insuficiencia tricuspidia. Por eso es que es como que no es una válvula que particularmente quede bien. Ah, bueno, sí, otra cosa, por ejemplo, yo lo había anotado, no sé por qué no está. A ver, espérenme, déjenme ver. Oh, sí, ya no lo puse. Una causa así exclusiva de insuficiencia tricuspidia podría ser, qué bueno que se me prendió el foco. Esa podría ser pregunta de examen, fíjense. Por ejemplo, los pacientes con endocarditis por uso de drogas intravenosas. ¿Qué sé? Yo lo había notado. Oh, aquí está. Ok. Oh, es que no, sí. ¿Esta me la salté? Oh, qué caray. Ya sabía yo que esta me faltaba. Sí, creo que Bueno, sí. ajá, me la salté, ¿verdad? Ya decía yo que algo me faltaba. Pues como les decía, la insuficiencia tricuspidia puede ser normal. Lo que les comentaba de que el ventrículo crece es este origen funcional. Y entonces la hipertensión pulmonar, aunque es una entidad no es tan frecuente como la hipertensión arterial sistémica, por ejemplo, es una entidad que sí la vemos, eso sí lo vemos. Entonces la insuficiencia tricuspidia puede ser secundaria a que por la hipertensión pulmonar el ventrículo derecho crece, o sea, de todas maneras sigue siendo funcional, pues, o sea,
La orgánica, como les había comentado, es poco frecuente, pero sucede en el contexto de paciente que tienen endocarditis, se inflama la válvula por drogas parenterales. Entonces piensen en un chamacón que se mete cochinadas, se inyecta, sus agujas o sus jeringas o lo que usa no está esterilizada y entonces por vía parenteral, o sea, por vía venosa, pues, le llegan los bichos que se inyectó. Entonces, ¿cuál es la válvula cuál es la primera válvula con la que se va a encontrar? Pues La con la tricúspide. tricúspide. Entonces, si ven ustedes un paciente adicto a drogas parenterales, pues, intravenosas, pues, obviamente tienen que buscar que la válvula afectada sea la tricúspide. Y entonces en estos pacientes sí es más o menos frecuente encontrar insuficiencia tricúspide. Otra etiología sería los traumatismos, el síndrome carcinoide, que esto es una cosa rara, pero también podría ser pregunta de examen. En el síndrome carcinoide la válvula tricúspide también puede estar afectada. En pacientes con síndrome de Marfan, con infartos, aunque en este caso se asocia a otras alteraciones, no es insuficiencia tricuspidea primaria. Infarto del ventrículo derecho, de lo que ya les había yo comentado. Entonces, en este caso, la deficiente coaptación valvular hace que regurgite el volumen del ventrículo derecho a la aurícula derecha, y entonces, como aquí, cuando se abre la aurícula, vuelve a caerle todo al ventrículo, hay una sobrecarga crónica de ambas cavidades. La diferencia en esta situación es que la insuficiencia tricuspidea, más bien, es que las cavidades derechas son cavidades de capacitancia. Entonces toleran un poco más esta sobrecarga de volumen, sobre todo cuando es crónico. Entonces, la clínica, pues sí, son síntomas de congestión venosa sistémica. Cuando se añaden otras valvulopatías, van a predominar los síntomas de esa valvulopatía, porque como habíamos comentado, en este caso se tolera un poco mejor porque estas cavidades son cavidades de capacitancia. Y lo importante, digamos que el hallazgo de relevancia clínica sería un soplo holosistólico de predominio en foco tricuspideo, que como todos los soplos del lado derecho van a aumentar con la inspiración. Ahora sí. Quise por qué me se saltó esta cosa. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, doctora. Vale. Entonces, ahora sí, la pulmonar, yo creo que sí va a tener que entrar otra vez porque me tardé más de lo que pronosticaba, como siempre. Entonces, ¿vale? Faltan 2 minutos todavía para que cierre la sesión. Sí, pero no creo que acaben 2 minutos con la pulmonar. Bueno, chance sí. Bueno, entonces miren, para la valvulopatía pulmonar, es rara como tal. Generalmente lo que se tiene que aprender es que, bueno, esta es una clasificación como tal de las enfermedades que pueden afectar a la válvula pulmonar. Esto de atresia pulmonar se refiere a la atresia de la arteria pulmonar. Entonces, estos pacientes pueden tener manifestaciones generalmente son manifestaciones muy complejas porque se asocian a otros defectos. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot es un componente, la atresia pulmonar es un componente de la tetralogía de Fallot. Y cuando no es tetralogía de Fallot, entonces puede encontrarse un ventrículo derecho también hipoplásico, es decir, hay otras anormalidades. En el caso propiamente de la estenosis, también se divide en dónde esté la estenosis. Puede ser valvular, como en el síndrome de Noonan, que ese, si acaso yo en México he visto como 1 o 2. Alteraciones propiamente de la válvula, y en el caso de la supravalvular, se asocia, bueno, realmente se refiere a estenosis arterial pulmonar, y hay varios síndromes, eso todo igual es congénito. Aquí a lo mejor lo que valdría la pena mencionar es la rubeola, que la rubeola congénita es
causa de malformaciones cardíacas de este tipo. Y la iatrogénica, pues realmente esa no es muy frecuente. En realidad, lo importante que tienen que saber de esta parte es que lo más frecuente, la causa más frecuente de estenosis pulmonar es congénito. En relación a la regurgitación, sí pudiera ser primaria en algunos. Ya casi acabamos, ¿eh? Bye. Entonces, la causa más frecuente, en este caso sería secundaria a hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo que les comentaba yo en la mitral. Si el ventrículo derecho se agranda y obviamente hay hipertensión en la arteria pulmonar, hay modificaciones en cómo esa válvula funciona y entonces es cuando puede dar regurgitación pulmonar. Y hay combinación de ambas, estenosis pulmonar con regurgitación. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos. Enfermedad cardíaca carcinoide, síndrome carcinoide, que es lo que les había comentado. Enfermedades reumáticas, endocarditis infecciosa y algunas, pues, iatrogenias en caso de procedimientos. Entonces, más o menos este es el panorama general de esta valvulopatía. Lo importante, así, lo más importante de la válvula pulmonar es que la causa más frecuente de estenosis, como les había comentado, es la congénita. En el caso de insuficiencia o regurgitación pulmonar, la hipertensión pulmonar es la causa más frecuente de esto. Y este es algo característico, por eso se los menciono, porque esto sí es importante. Hay un mono que escribió este soplo como tal, entonces le puso su nombre y aunque no es frecuente, pues ya tiene su nombre. Entonces, en el caso de la insuficiencia pulmonar, la clínica se conoce como soplo de Graham-Still y es un soplo diastólico en el foco pulmonar que al igual que los soplos de tricuspídeos, se incrementa con la inspiración. Entonces, acuérdense, eso es algo muy importante en la clínica. Si ustedes se fijan, el soplo de estenosis tricuspidea, como obviamente se va a producir igual que el de estenosis mitral, es un soplo diastólico. Ustedes escuchan al mismo tiempo lo que sucede en el ventrículo derecho, en este caso, que en el ventrículo izquierdo, en el caso de la estenosis mitral. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar un soplo de estenosis mitral a un soplo de estenosis tricuspidea? Con el signo de Rivero-Carballo. Si ustedes no saben nada del paciente y escuchan y dicen, no, pues tiene un soplo diastólico. Y me van a decir, bueno, pues es que sí, por la localización. Uno está un poco tricuspidio y uno está un poco mitral. Pues siento romper su corazón, pero en realidad los soplos tienen irradiación. Finalmente es sonido, entonces no se queda solo que lo encuentran o sea, no, como ya habíamos comentado en los soplos izquierdos, unos se pueden ir al ápex, otros se pueden ir al cuello, dependiendo de cómo sean. Entonces, ya cuando eso es muy fino, son cosas muy finas de la exploración física, y cuando ustedes empiecen, van a escuchar los soplos en todos lados. En realidad se escucha, sí, como en todos lados, pues. Entonces, lo que sí tienen que identificar es siempre si es un soplo diastólico o un soplo sistólico. En el caso de este, por ejemplo, el soplo diastólico, pues,
tanto la estenosis tricuspidea y estenosis mitral se producen en el mismo ciclo, es decir, se producen ambos en la diástole, pues. A eso me refiero, son difíciles de identificar. Entonces, lo que se tienen que acordar es que esta maniobra o signo de Rivero-Carballo, ustedes le piden al paciente que inspire y en el caso de los soplos del lado derecho, ya sea por valvulopatía tricuspidea pulmonar, van a hacer que la inspiración en inspiración aumenten. Y en los casos del lado izquierdo, eso no va a suceder así. Entonces, es una manera como rápida de identificarlos. Igual es el soplo de Graham-Still, es un soplo diastólico en foco pulmonar que se incrementa con la inspiración, pues porque es un soplo del lado derecho. ¿Sale? Y hemos terminado valvulopatías. Entonces, a partir del lunes nos vamos a pelear con la clínica. Tienen bastante tiempo para estudiar sus conceptos, hacer sus cuadritos. Y entonces empecemos a ver. Les había yo comentado que le íbamos a empezar a ver ahorita, pero no, creo que es mejor que terminemos de ver, que hayamos terminado de todo esto, que lo procesen y entonces ya empezamos a ver los casos clínicos. No van a ser muchos, yo creo que unos 6 o 7. Para que no, porque si son 4 y vemos las 4 válvulas, va a ser fácil para ustedes, entonces pues no. Mejor lo hacemos un poco más complicado. ¿Les parece? Está bien, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sales. Entonces, estudien, por favor, y el lunes les confirmo la hora que nos vamos, ¿sale? Sí, doctora, Entonces, gracias. ¿Revisaríamos los casos clínicos el lunes, doctora? Sí, Ah, muy bien, gracias. ¿sale? Ya después vamos a ver aterosclerosis, que sería el siguiente tema, para que entremos a cardiopatía isquémica, ¿sale? gracias, Entonces, doctora. tengan buen fin, chicos. Cuídense. Estudien, porfa. Igual usted, Gracias, doctora, igualmente. gracias. Doctora, igualmente. Gracias, doctora. Nos Adiós. vemos. Bye.